Si estás en sintonía es porque quieres esto. Esto es A Propósito. ¿A propósito? Sí, como lo oyes, fue pensado para ti. Tú decides si lo escuchas. Pero que sea con propósito. Hola a todos, soy Domingo, qué alegría estar nuevamente en sintonía, apostándole a construir nuestra vida con propósitos que nos permitan de verdad darle sentido y hacerla significar no solo para nosotros, sino para todos los que están a nuestro alrededor. Porque si no significamos para el otro, habría que preguntarse para qué estamos viviendo. Soy Jesús Coronel, estoy aquí contigo al aire. Quiero darte un abrazo en este domingo en el que estamos levantándonos de esta celebración tan espectacular de Pentecostés. Y quiero pedirte que hoy, como de costumbre, abras tu corazón. Te dispongas a compartir con nosotros, los que estamos aquí detrás de los micrófonos, este tema tan interesante que ya te diremos cuál es. Quiero que antes saluden a todos nuestros oyentes, Erika y Richard, que nos acompañan hoy también. Hola a todos, ¿cómo están? Un nuevo domingo, estamos hoy aquí acompañándolos. Qué alegría estar aquí con ustedes y compartir un nuevo tema. Estoy muy feliz de compartir, no solo hoy con ustedes y con Jesús Coronel, sino también con nuestro amigo Richard. ¿Cómo estás? Hola, un cordial saludo a todos ustedes. Para mí es un gusto, un placer, porque estoy bien apasionado y emocionado de poder compartir con todos ustedes la temática de hoy. Richard es abogado, Erika es psicóloga y mi persona soy filósofo. Los tres estamos convencidos de que desde nuestro aporte, desde las áreas de conocimiento que manejamos y desde principalmente nuestra experiencia de fe, podemos compartirte a ti esta gran revolución. Queremos que entres desde ya entonces a compartir el tema que para hoy hemos denominado la autoestima, pero específicamente, para ser un poco más preciso, la baja autoestima. ¿Por qué tenemos baja autoestima? ¿Por qué tenemos que en muchos momentos vivir la autoestima en este grado tal vez de bajeza? Pero antes, ¿qué es la autoestima y qué consecuencias trae que nosotros no sepamos asumir esta problemática? Bueno, pues si queremos saber qué es la autoestima, tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos. La autoestima la recogemos de todos esos percepciones, todos esos pensamientos, sentimientos que nos rodean, que tenemos en nuestro contexto. Entonces, de todo eso que nos rodea, nosotros vamos sacando nuestros propios conceptos y vamos construyendo nuestra personalidad y de ahí nuestra autoestima. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no tomamos los mejores conceptos, las mejores percepciones y por ende no construimos los mejores sentimientos, emociones. Entonces terminamos dándonos muy duro a nosotros mismos y nosotros mismos comenzamos a rebajar nuestra persona, a desvalorar lo que somos. Entonces ahí es cuando hay inconvenientes y empezamos a tener una baja autoestima. Bueno, yo quisiera dar una respuesta desde la Biblia. Yo soy biblista y teólogo. Bueno, sí que dejarlo claro. Yo dije nada más que era abogado. Imagínate, este tipo es biblista, teólogo, especialista en lo administrativo. No, Richard. Qué gusto tenerte acá. Bueno, es una Cuéntanos a ver. de Dios. Quisiera compartirles a ustedes que desde la Biblia la autoestima baja es la pérdida de la confianza y la seguridad. Esa visión, una visión creacionista, ¿no?, del pecado original. Si nos vamos al Génesis, nos podemos dar cuenta que el pecado original está totalmente relacionado con la autoestima baja. ¿Por qué? Porque es que el pecado original es la ruptura que se genera, primero con Dios, contigo mismo y con la creación, con todo el entorno, con el otro, con el ser social, el ser político, el interactuar. ¿Qué pasa? Cuando se generan esas tres rupturas, recuerdo, con Dios, consigo mismo y con toda la creación, con el medio que me rodea, el contexto, yo me encierro, me deprimo, me frustro, pero sobre todo se pierde la confianza y la seguridad. Eso hace que por muchísimas razones, desde ese contexto, Dios, consigo mismo y con todo el medio ambiente, con toda la creación, desde ahí se genera una consecuencia muy grande que es
la pérdida de la capacidad de asombro y contemplación, la pérdida de la capacidad de sufrimiento, y podríamos tener otra tercera, que es la pérdida de la conciencia, en el sentido de que ya no nos cuestionamos, ya no nos interpelamos, no nos pensamos a nosotros mismos, no pensamos la vida, no pensamos el mundo. Entonces nos quedamos, los pies comienzan a flotar, vivimos en un mundo de fantasía, no aterrizamos verdaderamente donde tenemos que aterrizar y terminamos alejándonos totalmente de la realidad y nos convertimos en zombies. Si ustedes han visto películas de zombies, ¿no? Pero eso es estoy iluminando de pronto el tema de la autoestima baja de una manera general, universal, desde la Biblia. Perfecto, mira, yo creo que con estos fundamentos, con estas bases, podremos nosotros ya irnos haciendo idea de qué es lo que significa tener una autoestima, ya sea baja, ya sea alta, pero todos estamos llamados a identificar con claridad el afecto que nos tenemos a nosotros mismos. Incluso es un tema que se puede ampliar para otras ocasiones, como el tema de los autos, es decir, el autoconcepto, la autoimagen, la autoestima precisamente. ¿Por qué? Porque es un tema auto, es decir, es mío, es propio, es personal. Soy yo el que va construyendo esa idea primero, luego esa experiencia de si me amo, no me amo. Mira, hermano, y también yo quisiera compartirte algo, que es que como estamos en Pentecostés, tendríamos que ver desde una visión neumatológica, es decir, desde una visión espiritualista. ¿Qué nos dice la Biblia que es el autoestima baja? Precisamente el autoestima baja es no tener apertura a Dios, no tener apertura al Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno no tiene apertura es porque está encerrado en sí mismo, porque hay esa ruptura primera del pecado original, ¿cierto? Con Dios, conmigo mismo y con el entorno. Entonces, al no haber apertura, o sea, yo no tengo apertura, yo me cierro totalmente a la vida, a los demás, a todo, absolutamente a todo. ¿Qué podríamos estar viviendo? ¿Qué podría estar sucediendo en ese entonces cuando no hay apertura? Y ahí es donde verdaderamente Pablo, o sea, desde las cartas de Pablo, nos está haciendo la invitación a una metanoia, o sea, a un cambio, a apuntarle a un objetivo. Pero yo me hago la pregunta, y yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué produce ese cierre de apertura al Espíritu? Porque es que un signo evidente de apertura baja es que el Espíritu Santo está dormido. No porque no esté en nosotros, porque estamos viviendo un Pentecostés, pero yo digo, bueno, a veces parece como que no tuviéramos el Espíritu Santo y lo invocamos como si el Espíritu Santo viniera de otra parte. Pero en realidad, un signo evidente de autoestima baja es que el Espíritu Santo está dormido, porque somos una edificación en ruina. Y eso lo produce lo que ya habíamos dicho al principio: el pecado original, el pecado en toda su forma, pero desde esas tres perspectivas, ¿no? Con Dios, contigo mismo y con ese ser social que somos, es decir, la relación con toda la creación. Entonces, ahí no fluye Espíritu Santo, no porque no lo tengamos o se fue, sino, ¿por qué? Porque estamos como una edificación en ruina. Es decir, el Espíritu Santo necesita de mi voluntad para que yo me abra, para que yo tenga apertura y para que verdaderamente Él fluya con poder. Darle la oportunidad al Espíritu Santo de que transforme nuestra persona y nos permita construir un amor propio, sólido, yo creo que es una decisión personal. Queda claro entonces que si nosotros pecamos es porque queremos. Queda claro entonces que si nosotros no pecamos y le apostamos a una vida en santidad es porque así lo queremos. Es decir, se convierte en una apuesta, en un desafío, en una conquista propia del hombre, la tarea, el trabajo de asumirse desde su propia libertad, que fue un tema que ampliamos en el programa anterior el domingo pasado, para todos los que están en sintonía, que incluso nos han escrito en las redes sociales y que hemos dado respuesta a algunas de sus preguntas sobre el libre albedrío, sobre el libre arbitrio, que nos han preguntado cómo así que si somos libres, ¿por qué Dios permite que pase esto o aquello? Mira, hoy podrás iluminar un poco más con esta línea que estamos tratando. Entonces, enfatizo, Richard, en lo que dices, porque yo creo que como seres relacionales somos seres capaces de darle al otro con el que me relaciono, o de darme a mí mismo el poder de construirme, de ser alguien de verdad con un amor serio, o el poder de destruirme. Yo a nadie puedo culpar, y quisiera aquí que la psicología nos diera aportes, yo a nadie puedo culpar de por qué yo estoy viviendo una vida triste, una vida amarga, una vida pesada, una vida en crisis que no sale sino de la melancolía. Y a nadie tampoco puedo culpar de que yo estoy viviendo una vida alegre. Depende inicialmente, única y llanamente de mí.
Porque si yo lo decido así, queda claro, yo hago una relación como debe ser. De hecho, yo creo que si estamos hablando de que somos libres de pecar o no, el hecho de no quererme a mí mismo, de no tener autoestima alta, de tener una autoestima baja, como lo decía Richard, eso también es un pecado. Porque si yo no me quiero, si yo no me amo, caigo en unas consecuencias que son bien complicadas. Bueno, Richard, ¿qué sería pecado, empezamos... Richard? Yo aquí entro en problemática porque ¿qué sería pecado? Y usted bíblicamente nos puede iluminar, porque ya uno escucha el tema de la ruptura, uno escucha el tema de no dar en el blanco desde la raíz griega propia del pecado, es decir, de desfasarse y apuntar a donde no tengo que apuntar, como en la tradición antigua. En fin, ¿qué sería pecado? Porque entonces yo podría hasta a nivel psicológico decir, ajá, ¿y cómo sería el tema? Qué pena, hago los paréntesis, pero tienen que ver cómo sería el tema con el homosexual, el tema con el esquizofrénico. Hay enfermedades incluso en donde no son pecados, sino más bien desórdenes. No, pero es que cuando estamos hablando de autoestima, porque sí, es que, bueno, ¿dónde queda que yo me amo o no me ame, peco o no peco según yo me ame? Eso suena... Pero no me refiero a que, antes de que entre Richard, no me refiero a que el hecho de no amarme es pecado. No, el hecho de no amarme me puede llevar al pecado. Por ejemplo, una de las consecuencias, el suicidio. Es distinto. Entonces ya es un medio para llegar al fin, que es pecar. Okay. O sea, yo ya te comprendo, pero Richard, definámoslo, porque creo que hay que precisar conceptos. Bueno, el pecado, miren, el pecado desde la Biblia, lo que pasa es que el pecado en la Biblia tiene una evolución. Entonces ha ido como reinterpretándose la noción de pecado. Pero en sí, en el contexto del Antiguo Testamento, el pecado es idolatría. O sea, el pecado es idolatría. Ok, yo me proyecto en lo que no me debo proyectar. ¿Cómo se concibe el pecado en la Biblia? En la Biblia es yo ser el centro del universo. Es decir, o sea, una autoestima la demasiado soberbia alta espiritual, la soberbia pecado. en todas sus dimensiones, en ponerme yo como Dios. Que es la suprema tentación que pone ese es el pecado original. Serán como dioses. Y ese es el pecado original con el que peleó Jesús después en las tentaciones en el desierto. Porque Jesús peleó con ¿cuáles dioses? Con Baal, Moló, Mardú. Y está uno de los dioses más fuertes, que es Mamón, que es el dios de la avaricia. Traduzcámoslo en lenguaje sencillo. Listo. Moloch, entonces es el dios del placer. Es el dios del poder, el tener y el placer, y el dios de la avaricia, que es Mamón. Entonces, ¿qué pasa? Esos son los dioses que reinaron durante todo el Antiguo Testamento. Son dioses egipcios, cananeos, fenicios, que en el Nuevo Testamento se hacen evidente cuando Jesús vence esas tentaciones, que son los pecados manifestados en esas. Esos son los verdaderos dioses en minúscula que han gobernado toda la historia de la salvación. Porque para la Biblia el pecado es idolatría. ¿Qué quiere decir? Eso evolucionó. Porque ya en el Nuevo Testamento con Pablo, ya el pecado no se va a entender como idolatría, pero entendiendo idolatría que tú creas alianzas y haces pactos porque entregas tu voluntad a dioses o simplemente a ideologías o a pensamientos donde tú te pones como el Dios de todo. Entonces, eso es desde el Antiguo Testamento, pero el pecado ya desde el Nuevo Testamento, desde Jesús, desde Pablo más exactamente, que es el que elabora esa noción de pecado, viene a ser el consentimiento de tus pasiones. Pecado es consentir tus pasiones. Eso es pecado. Totalmente. Eso quiere decir que si, por ejemplo, si yo tengo una autoestima muy alta y soy una persona egocéntrica, ya narcisista, que no me importa lo que le pase al resto del mundo, no me importan las necesidades de los demás y hago lo que sea con tal de conseguir mi objetivo, ¿eso sería pecado? Sí, claro, porque tú eres el centro de todo. Tú eres un Dios. A ti no te importa nada y nadie. Tú pasas por encima de quien sea para conseguir lo que quieras y como sea. Bueno, yo creo que hasta aquí se podría decir que estamos en una gran tragedia que tal vez no es que sea solo propia de esta época, yo creo que puede ser también propia de épocas anteriores como la que tú nos acabas de ilustrar, épocas un poco milenarias, ¿no? Del Antiguo Testamento y de tiempos anteriores a Jesús. Y me refiero que es una tragedia específica, la tragedia del amor. Hemos confundido el egoísmo con el amor propio, con un amor verdadero a nosotros mismos. Es por eso que el hombre llega a pecar, porque se supravalora. Es decir, una de las cosas que tenemos que desde ya dejar clara para todos nuestros oyentes es que tampoco es ahora yo, como lo hemos dicho en autoestima baja, caer en una ínfima valoración, pero tampoco llegar al otro extremo de supravalorarme. Porque el creer que solamente nosotros tenemos derecho, por ejemplo, el creer que los demás no valen y que tienen que servirnos a nosotros porque nosotros somos nosotros, eso impide que nosotros nos amemos como estamos llamados a amarnos. E impide que nosotros amemos a los demás como estamos llamados a amar a los demás. ¿Y qué podríamos decir con respecto a eso?
que el pecado en todas sus dimensiones nos hace perder nuestra identidad y nuestra vocación al amor, que es a la que estamos llamados, es a la vocación de la vida, es a la vocación de ser en el mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando el pecado, en toda su forma, llámesele como quieran llamarlo, lo que hace es que tú vas a terminar siendo el que no eres, siendo otro. Es decir, vas a caer en autoestima baja porque te terminas poniendo máscaras. No sé cuál es la máscara que tú te pones. Quizás sea un mecanismo de defensa. Aquí está la psicóloga a la que le podemos preguntar. Una autoestima baja que se disfraza de pronto en algo de superioridad, ¿no? O una autoestima baja donde prácticamente la máscara es la depresión, la frustración, el egoísmo, la soberbia, bueno, tantas cosas que hacen evidente esa autoestima baja. Por eso el Espíritu Santo va a jugar un papel muy importante, porque la verdadera misión del Pentecostés es reconciliar la historia del ser humano, poner en armonía todas sus dimensiones, desde Dios, desde el amor, desde ese salir de sí mismo, del egoísmo, de todo eso que gobierna tu vida, que te hace esclavo. Y ese Espíritu Santo que se va a llamar libertad. Ese es el nombre de Dios. Ese es el nombre de Dios, libertad. Ese es el nombre del Espíritu Santo, que es un espíritu de verdad que te hace libre. Y más aún, es el que da confianza y seguridad al ser humano. Es el que da confianza y seguridad. Yo creo que ya en este momento podríamos ir dando factores. Vamos a dar elementos sí, porque es que yo creo que está interesante y esto nos daría para horas. Y ya, si tú estás en sintonía, tienes ya una luz bíblica, tienes una luz psicológica, tienes por allí también una luz muy espiritual, filosófica, bueno. Pero a lo que quiero yo en este punto llegar es que, antes de irnos a la pauta, sería interesante enunciar factores, Richard y Erika. Enunciar elementos que nosotros digamos, mira, esto provoca la autoestima baja. Y yo quiero comenzar precisando algunos. Mira, el primer factor de nuestros vacíos son los rechazos. Y unido a los rechazos yo le pego soledad. Porque es que la gente hoy ha confundido soledad con un nuevo concepto que manejan los filósofos contemporáneos, que es la solitud, que es distinta. Porque sentirme yo solo sin más y que yo no valgo nada, eso me lleva a mí a una depresión horrible. Pero vivir la solitud es sentir la gran presencia del otro con mayúscula acompañando a mi otro, que soy el otro con minúscula. En sencillas palabras, la gran presencia de Dios que acompaña al hombre. Entonces yo creo que un primer factor de baja autoestima es los rechazos, la soledad. ¿Y qué tal si le sumamos desprecio? Peor, se nos revienta la persona sola, rechazada. ¿Imagínate? Despreciada, pues. Claro, como los videos que hemos montado en estos días en Somos Jesús, que de verdad nos pueden seguir y pueden comentarlos. Precisamente el de ayer, el video de toda esta semana ha sido bajo la temática del suicidio, la temática de la depresión, para iluminar un poco este tema que estamos trabajando hoy domingo. No sé qué otros factores podemos dar. Yo creo que con ese rechazo podríamos hablar... La psicóloga hasta que se habla, pero vamos a... Con ese rechazo podríamos hablar del no reconocimiento, no ser tenido en cuenta. Muy bien. Todo el mundo necesita ser reconocido. Eso hace parte... Eso es algo... Mira, Richard, y me preocupa hoy porque es que hay jóvenes que dicen, no, a mí me gusta que me reconozcan por como visto. Sí. Qué pena contigo, pero a mí me gusta que me reconozcan por lo que pienso más que por lo que me pongo. Esa es tu forma de pensar. Oye, pero ¿cómo que por ponerme un zapato Nike, ese es mi reconocimiento? ¿Cómo que por ponerme esta camisa de tal marca, entonces ese ya es reconocimiento? ¿Y qué estás demostrando ahí? Complejos. Ahí se hace evidente verdaderamente la autoestima baja, porque en el fondo eso es un mecanismo de defensa para decirle al mundo, yo existo. Meto la pata, hago la locura que sea, pero quiero llamar la atención porque quiero ser reconocido, quiero echar pantalla, como sea, así sea haciendo el mal, pero quiero ser reconocido. Pero es que ahí viene un tema de identidad. O sea, para yo poder construir mi autoestima, tengo que tener una personalidad. Y esa personalidad la saco a partir de cómo me identifico yo como persona. O sea, ¿quién soy yo? Si primero me pregunto quién soy yo y tengo claro quién soy, teniendo en cuenta el área social, espiritual y personal de la que hace un momento comentaba Richard. O sea, si primero tengo en cuenta y tengo claro quién soy yo y cómo me muevo yo en los diferentes contextos, pues puedo generar una identidad. Y ya generando una identidad, puedo construir una autoestima, porque si yo ya me conozco y ya sé quién soy, entonces ya puedo decir, oiga, esto me conviene, esto no me conviene, y no voy a crear la necesidad, como decía Jesús, por ejemplo, de pertenecer a un grupo, a una marca o alguna, alguna banda para ser reconocido. No, yo puedo brillar con luz propia sin necesidad de pertenecer a algo. Compa, habló la psicóloga, vámonos.
Oye, ven acá. Oye, No. tremendo. Mira, yo quisiera dar otro factor, Richard. El amor condicionado. El papá, porque sé que nos están escuchando familias, hoy es domingo, es un día en que nos levantamos, estamos tal vez allí haciendo el desayuno, apenas arreglando la cama. Bueno, lo que sea que estés haciendo, yo sé que estás en sintonía y creo que estos ejemplos te pueden iluminar. Papá que le dice a un hijo, si sacas 5, te doy el PlayStation. Si te acuestas temprano, te regalo 50 barras para la fiesta del viernes. O peor aún, la esposa que le dice al esposo, ven acá, si me regalas el último carro que salió, el modelo 2017, porque ya este año se está acabando, ahí papi, tú sabes, conmigo todo bien, lo que quieras. Ven acá, esas condiciones no son un amor incondicional. Y lo digo ¿por qué? Porque para que el amor, para que uno de verdad tenga una estima seria, uno tiene que amar incondicionalmente al otro y a uno mismo. Así es. Si hay condiciones, yo no creo en ese amor. No, yo también te tengo otra. La incomprensión, loco. Miren, aquí la psicóloga es experta en esto. Pero es que pienso yo, o sea, estoy segurísimo, sino que lo diga la psicóloga. Miren, hasta los 7 años se forma el carácter en el individuo. Y de ahí, todos esos vacíos existenciales, todos esos problemas, todos esos traumas, esa afectividad, bueno, esas incomprensiones van a hacer de ti lo que tú eres. Tú eres el producto de todo eso. Y precisamente la incomprensión juega un papel fundamental. Yo hago un llamado a los padres, hago un llamado a los abuelos, hago un llamado a todo el que tenga a su cargo alguna responsabilidad, sea con sus hijos, nietos, sobrinos. Oiga, quizás usted está haciendo el mayor daño. Yo lo pongo desde mi experiencia, porque mi mamá durante mucho tiempo taladraba mi corazón y mi oído. Tú eres un inútil, tú eres un fracasado, no sirves para nada. Esas vainas fueron palabras que fueron talando mi corazón, talando mi vida y me fueron encerrando en mí mismo, me fueron frustrando. Eso generó autoestima baja en mí, eso, inseguridad, falta de confianza. Yo no creía en nada, yo no creía en nadie, no creía en mí. Y yo hago un llamado a todos los padres. Miremos a ver cómo estamos acompañando a nuestros hijos, cómo estamos acompañando a los jóvenes hoy. Quizás estamos haciendo un daño mayor porque no sabemos acompañar, porque no nos cuidamos en las palabras que decimos, que quizás duele más que 1000 golpes. Estos factores dejan en nosotros un gran vacío de amor. Tengo mala suerte. Si tú eres de los que dices, soy un desgraciado, ¿por qué Dios me hizo así? Si tú eres de los que tienes este tipo de pensamientos, no te pierdas este programa, tu programa A Propósito. Vamos a seguir dándote soluciones, vamos a seguir dando respuestas y también haciendo nuevas preguntas luego de la pausa comercial. Y volvemos aquí con A Propósito. Si tú apenas te estás levantando, si estás haciendo oficio, si estás empezando este día y esta semana, porque hoy es domingo, te recordamos que el tema del día de hoy es la autoestima. Vista desde un punto espiritual, filosófico, psicológico, bíblico, desde todos los puntos de vista estamos tratando la autoestima. Y por eso hemos tocado temas como el pecado, el Espíritu Santo, el amor incondicional, la seguridad, la confianza. Pero ¿qué podemos hacer? Ya hemos hablado de la autoestima, de los conceptos, pero causas, ahora hemos hablado de causas y de consecuencias, pero vamos a hablar de esos tips que podemos dar, por lo menos desde la psicología, para que ustedes sepan cómo manejarla y cómo manejarla no solo con ustedes mismos, sino inculcárselo a sus hijos, sus hermanos o las personas con las que usted se rodea. Entonces, les quiero contar de una teoría que maneja Franklin Covey, que se llama el banco emocional. Entonces, cuando nosotros vamos a un banco, hablamos de depósitos y retiros, ¿cierto? Nosotros depositamos dinero. Jesús, con todas sus cuentas bancarias, me imagino que va muchas veces a ahorrar por allá. Oye, vote por eso. No pero el abogado, Richard, debe ser el que tiene esa cuenta bancaria súper gorda. Entonces, nuestro oyente que nos envía una ofrenda porque está llevado porque me dejé precisamente mi carrera para meterme en esta locura de ser sacerdote. Feliz. Gloria a Dios. Entonces, nosotros vamos a un banco y hacemos unos depósitos, pero también nosotros hacemos unos retiros. Entonces, este autor que nos dice que así como hacemos esto con la parte económica, que también lo hagamos con nuestra parte emocional. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer con nuestra parte emocional? Si nosotros creemos que de pronto tenemos una autoestima o muy baja o muy alta, igual esto nos puede servir. Primero, ¿qué depósito podemos hacer? O sea, ¿qué podemos dar? Dar una disculpa.
Si nosotros sabemos que le hemos fallado a alguien, si sabemos que la hemos embarrado, que hemos hecho sufrir a alguien y no nos hemos disculpado, es hora, es momento de hacerlo. Y si creemos que no le hemos hecho ese daño a las demás personas, sino que nos lo hemos hecho a nosotros mismos, entonces es momento de que nos reconciliemos con nosotros mismos. Debemos disculparnos con sí mismos. ¿Qué otro depósito podemos hacer? Cumplir las promesas. ¿Qué pasa? Nosotros cuando creamos un proyecto de vida, nos ponemos unas metas gigantes y hacemos muchas cosas, muchos proyectos, pero ¿cuántos de esos proyectos cumplimos? Entonces eso también afecta en nuestra autoestima, porque entonces empezamos a sentir esa sensación de fracaso, de que yo no sirvo para nada, de que no puedo cumplir con lo que me he prometido. Entonces, si yo tengo dentro de mi proyecto de vida ser un profesional o viajar por todo el mundo o hacer lo que sea dentro de mi proyecto de vida, es momento de cumplirlo. No solo tenemos que cumplir hacia afuera, a nosotros mismos también nos tenemos que cumplir esas promesas. Si le prometimos algo a Dios, también es momento de cumplirlo, porque es que estamos hablando no solo de esa relación que tenemos con nosotros mismos, sino de esa relación que tenemos con Dios. Yo creo que son herramientas que nos permiten a nosotros descubrir verdaderamente quiénes somos y hacia dónde vamos. Y precisamente en ese descubrir quién se es, yo creo que una clave, un tips que podría yo ofrecer a nuestros oyentes es que para poder amarse, porque ya eso quedó claro, que la tarea es amarnos, no caer en petulancia, no caer en la arrogancia y tampoco en lo, sí, ni lo ínfimo ni lo supra, en el justo medio. Consciente de que ya sabemos que la tarea es amarnos, yo creo que un tip puede ser, oye, así como reconozco mis virtudes, los grandes dones y talentos que tengo, las destrezas con las cuales me desenvuelvo, tengo que reconocer y aceptar mis errores, mis debilidades, mis caídas, mis bajezas, porque de esa manera yo amo lo que yo soy y no me quedo amando lo que no soy, porque yo soy eso, con mi bajeza. Yo soy claro. con mi caída. Pero es que el tema es que tú me digas a mí, bueno, yo caí, yo solo acepto quién no ha caído, pero que tú me digas a mí que no te quieres levantar, ya eso sería un problema, porque eso es falta de amor. Entonces lo primero es aceptarse como se es, con sus fortalezas y con sus debilidades. Y yo creo que lo segundo, y no por segundos, es segundón y es menos importante. Yo creo que, bueno, y puede sonar muy espiritual, pero es así. Yo creo que la clave fundamental para tener una experiencia de amor propio se llama Jesucristo. Por eso nosotros tenemos en nuestras redes Somos Jesús. Porque la apuesta de ser Jesús es conocer de tal manera a Jesús que yo construyo mi persona en su persona. Es decir, Dios me ama, yo amo en el Dios que ama. Dios no se cansa de mí, ni tampoco me cansa. Ojo con eso, Dios es el único que no cansa a nadie ni se cansa de amarme. Es decir, aún cuando yo pueda llegarme a estar odiando, cuando yo pueda estar deseándome a mí mismo incluso lo peor, Él me está diciendo, te amo en esa condición. No, es que porque yo estoy en la bajeza, estoy en el pecado, Él se va a separar de mí. No. Me recuerdo el testimonio de David Wilkerson, pastor en los Estados Unidos. Cuando se le acerca un pandillero y le dice que tal vez pueda ser la situación, perdóname, porque puede ser de tu hijo que esté en las drogas, que esté en una pandilla, que esté, no sé, desordenado en la calle haciendo lo que no es. Le dice este muchacho a David, mira, si me vuelves a hablar de ese Jesús que sana, que libera, yo te voy a hacer pedazos. Pues bien, le dijo David, cada pedacito de mí te va a recordar que Dios te ama. Amén. Por eso lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque es que es la única experiencia de amor fundante. Podríamos decir que la experiencia de amor fontal, es decir, fuente. Por algo la iglesia dice que la fuente de nuestra fe es la Eucaristía, en donde está el sacrificio perfecto de su amor. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Y por qué razón? Porque nos ama. Yo creo que la clave es el amor. Sentirse amado por Dios, ¿no? Pero miren, la Biblia es clara. La Biblia es clara. Y diríamos que el camino fácil, el camino difícil es la oración. La oración es la respuesta a la autoestima baja. Porque es que se pierde la conciencia.
cómo tú, o sea, vas a caer en cuenta de que estás mal, de que necesitas ayuda, de que solo no puedes, que tienes que salir de eso. Es decir, en la medida de que tú te abras en la oración, se va a despertar la pasión, se va a despertar la capacidad de asombro, va a haber confianza, va a haber seguridad. Y ahí vas encontrando la respuesta, primero en la comunidad, porque es la comunidad la que nos salva. Es en la ofrenda, en la medida de que tú te ofrendes, es decir, tú te diezmes, tú te dones a la manera de Cristo en la comunidad. Es ahí donde vas a sentir la confianza, vas a sentir la seguridad y vas a poder verdaderamente encontrar tu identidad y la respuesta al amor, a la vida y a tu vocación. Pero es en la comunidad. Pero ¿quién es el que hace posible eso? Recordemos, primer paso, la oración. Desde la oración se va generando todo este movimiento de salvación a través de la comunidad. Y en la comunidad, quien hace posible esa glorificación y esa resurrección es el Espíritu Santo. En la medida de que tú metas el dedo en la llaga. ¿Cuál es el verdadero trabajo del Espíritu Santo? Mis hermanos, el Espíritu Santo va a sacar todo eso que tienes sepultado en tu corazón, que está ahí en el inconsciente, que está sepultado, que tú no quieres ser consciente de eso. No, el Espíritu Santo es el que saca todo eso y lo hace consciente para que tú puedas perdonar, para que tú puedas sanarte, para que tú puedas verdaderamente expulsar y arrancar de tu vida una vez por todo el pecado, todo resentimiento, toda angustia, toda frustración. De esa manera vas a ser libre, porque es cuando tú metas el dedo en la llaga donde verdaderamente Dios va a obrar en ti, porque Dios no puede hacer nada por ti que tú no puedas hacer por ti, porque Dios es libertad y no se mete con tu libertad. Ese es el libre albedrío, mis hermanos. Yo los invito a que hagas de tu corazón un cuarto de guerra, y en la medida de que ese cuarto de guerra vaya creciendo y se vaya fortaleciendo, vas a poder ser libre verdaderamente. Nosotros, como tú dices, nosotros somos libres de hacer lo que queramos y podemos, así como tenemos la libertad para amar, también tenemos la libertad para odiar, ¿verdad? Entonces, si en este momento, tú que estás ahí, tú que nos estás escuchando y estás reconociendo cuáles son tus fallas frente a tu autoestima, es decir, o sea, o eres una persona muy arrogante, no te importan los demás, o por el contrario, eres una persona muy vulnerable porque no te quieres a ti mismo, porque no te haces respetar, porque no haces valer tu palabra, entonces el primer paso es que lo reconozcas ahí donde estás. Si estás ahí, reconoce cuál es esa falla que tú tienes. Si ya la reconoces, es momento de que hables con Dios acerca de eso. Es momento de que le pidas a Dios, al Espíritu Santo, que te dé la fuerza para salir de esa situación. Es momento también de que tú te perdones, que eran los tips que nos da ahorita Jesús, y que te disculpes contigo mismo. Perdónate a ti mismo por tu falla. Tienes que aceptar tu condición, aceptarte como eres. Tú no tienes la culpa del contexto en el que naciste, no tienes la culpa de las situaciones que te tocan cada día. Si tú eres de esas amas de casa que están encerradas todo el tiempo, que están cansadas de la vida que tienen, o si eres un hijo abandonado, si eres una persona solitaria, entonces es momento de que aceptes tu realidad como la tienes y que te ames en esa realidad en la que estás. Mira, Erika, perdón. Lo que pasa es que la persona que está en autoestima baja no es consciente de ello. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? O sea, es que la vaina es que no, yo meto el dedo en la llaga, pero es que, miren, el verdadero problema es que el que cae en este sentimiento de frustración cree que por sus propias fuerzas o capacidades va a ser feliz y va a lograr las cosas. Es el poder de autosuficiencia, de no reconocer su limitación. Entonces, es ahí, la persona no va a ser consciente nunca, porque va a creer que solo lo puede hacer todo. Y es ahí donde se necesita hacer verdaderamente de la vida un cuarto de guerra de oración. Primero, para poder vincularse a una comunidad y desde la comunidad poder experimentar lo que no ha hecho en toda su vida y ahí poder reconciliar su historia. Yo creo que es una apuesta definitivamente por no caer en lo que está cayendo el común. El común está viviendo como anestesiado de todo. Y no podemos estar anestesiados de todo. Porque si yo tengo ciertos factores que me llevan a amarme poco, es porque es una realidad muy fuerte la que está a mi alrededor influenciando esta decisión. Es decir, quiera o no, lo primero que tengo que asumir es mi propia realidad, mi propio contexto. Claro, mi casa, mi país, todo lo que esté pasando, bueno o malo. ¿Para qué digo esto? ¿Para qué lo traigo nuevamente a colación? Para poder tener presente una frase del Papa Pío XII. Y es aquella frase fuerte que expresaba en su momento, que es que el mundo de hoy está cayendo en la pérdida de sentido de pecado. Me parece fenomenal, porque cuando uno pierde sentido, insisto, como lo decíamos al comienzo, uno no significa nada.
pero no porque uno no signifique nada por la condición natural que tenemos. Tú por el solo hecho de ser significa mucho. Tú por el simple hecho de ser persona, tú vales. Es somos inconmensurable seres tu valor. Yo no tendría ni todo el oro del mundo para comprarte. O sea, no es válida ni como pensamiento o idea el pretender yo asumirte a ti por X o Y cosas. No, tú eres tú y punto. A lo que voy es que nosotros tenemos que evitar el no a Dios, el no al hermano, el no a nosotros mismos. Porque quien no se ama se está diciendo a sí mismo no. El que no ama a Dios le está diciendo no, contigo tampoco, quiero nada. El que no le importa al otro le está diciendo un no a su hermano. Es decir, está mostrando que le importa 5. eso, la gracia de Dios. Porque Richard, vamos a tener la tentación todos, natural, a sentirnos bajoneados, a sentirnos tristes. Dime quién no ha caído, dime quién no se ha sentido como medio raro. Ven acá, yo me siento como, oye, necesito que alguien me escuche. Es algo natural, pero no hay tentación que no tenga la gracia suficiente para ser vencida. Y la gracia la da Jesús de Nazaret. Por eso, ¿qué hay que hacer? Mi hermano, muchos te dirán, no, pero tienes que ir a donde un psicólogo para que te ayudes a conocerte más a ti mismo. Oye, ojalá vaya donde Erika, para y eso está bien porque la salvación es integral. Eso está bien, la reconciliación, todo eso es integral. Pero mi hermano, yo te tengo una propuesta hoy. Conociendo a Jesús, puedes ser feliz. Conociendo a Jesús, verdaderamente te vas a poder preguntar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Estoy deprimido, me pasa esto. Pregúntale a Jesús, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? Es la invitación a que tú te adhieras a la palabra de Dios, a que tú conozcas cada vez más de Dios, y conociendo a Dios vas a poder ser feliz porque vas a encontrar herramientas desde el Evangelio para poder enfrentar los obstáculos. Y a la manera de Pablo decir, soy débil, pero soy fuerte. Soy débil, pero soy fuerte, porque ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Muy bien, vámonos bajo esta dinámica interesante que hemos trabajado desde diferentes frentes que nos han permitido salir de ese oscurecimiento de la conciencia moral, porque también hay que verlo por esa línea, la clave reflexiva que manejamos hoy. Desde esta apuesta de sentido que te hemos propuesto, yo quiero que te des estos minutos, pueden ser 4 o 5 minutos, para escuchar esta canción. Va a ser un tema que va a poner los puntos sobre las íes. Y de una pasamos entonces a nuestra segunda sesión, que se llama... Ahí viene, se oye, se acerca. Llegó la ambulancia de la fe. Ambulancia de la fe. Claro, porque es una propuesta distinta con la que nosotros queremos que tú tomes conciencia de lo que estamos trabajando. ¡Ey! Date este minuto, como lo decía Richard, para vivir un momento de oración. Date esta oportunidad para escuchar con esta canción la voz de Dios. Alguna vez nos toca perder lo que más queremos. Alguna vez nos quedamos sin camino. Pero en esa vez, o cada vez, Dios es el único que puede abrir una puerta donde ya no hay salidas. Solo basta que nunca pierdas la confianza en Él. Yo de repente me quedé tan solo. Yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Yo de repente me quedé llorando, con una pena clavada en mi pecho. Sentí como caer en un pesado sueño, estando yo despierto. Y si me ven hoy con la frente en alto, y si me ven que aún sigo yo cantando,
Es porque aunque lloré y es porque aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que yo no perdí. Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor. Yo de repente me quedé sin nada, yo que tal vez un día tuve todo. Apenas me quedó mi llanto, mi guitarra y un buen día de esos pocos. Yo de repente me quedé tan solo, yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Y si me ven hoy con la frente en alto, y si me ven que aún sigo yo cantando, es porque aunque lloré y es porque aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que yo no perdí. Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor. Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor. Guardada en su amor. En su amor. Bueno, mi confianza en Él. Yo no puedo poner la seguridad en mí. Yo no puedo sentirme el más de los más porque, dice Pablo, el que esté de pie, tenga cuidado de no caerse. Por eso esta canción, por eso sé que tanto tú, Richard, Erika, todos, mi persona también, pudimos descubrir que solamente confiando en Él vamos a poder librar 1000 batallas y vamos a poder construir una seria identidad cristiana, vamos a poder salir de la depresión, vamos a poder tener una autoestima sana. Bueno, vámonos con nuestra última parte. Se nos acaba el tiempo y la tercera parte de nuestro programa, tu programa, A Propósito, es el propósito. A propósito, ¿cuál es tu propósito? Descubre la intención y buena disposición para vivir tu día mejor. No se te olvide que cuando hablamos de propósito hablamos de dos cosas y esto lo dice San Juan Eudes. Primero, un cómo, una disposición. Y segundo, un para qué, una intención. Te repito, un propósito para nosotros en nuestra espiritualidad se compone de un cómo, una disposición y de un para qué, una intención. Richard, danos un cómo, una tarea. Bueno, una tarea, facilito. Hacer de tu vida un cuarto de guerra. Es decir, convertirte en un cañón de oración.
vas a convertirte en un tanque de guerra en la medida de que tú hoy te vas a reconocer que solo no puedes ser feliz. Necesitas de la gracia de Dios, necesitas del otro, necesitas del psicólogo, necesitas del director espiritual que te acompañe para darte cuenta verdaderamente cómo ese pecado te tiene envuelto y te tiene esclavo. Tú solo no vas a poder tomar conciencia. Es decir, yo te invito a que metas el dedo en la llaga y hagas de tu vida un cuarto de guerra en la oración. Solamente así, reconociendo en la oración que Jesús es mi todo y solamente Él tiene poder para sacarme de este abismo. Y así también reconociendo en el otro la necesidad que yo tengo de ser feliz en la medida de que yo me abro al psicólogo, al director espiritual, a mis hermanos, a mi familia y a todos mis seres queridos, amigos, todo el que me rodea, toda la creación. Me gusta ese cómo porque es orando como podemos salvarnos. Ojo, te dejo esta clave. A veces crees que es importante solo el diezmo a nivel monetario. Ey, hay que diezmar también de tiempo a Dios. De 24 horas, el 10% son 2 horas 40 minutos. Es decir, que si vas a diezmar hoy tiempo a Dios, podrías orar un mínimo que son 2 horas 40 minutos. Bueno, pero pueden ser 15 minutos, 5. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad de tiempo. Pero para todos aquellos que dicen, yo oro mucho, yo oro ya bastante. Ojo, que el mínimo son 2 horas 40 minutos y vas a hacer un diezmo de tiempo a Dios. Ese es un cómo interesante, Richard. Orar. ¿Y para qué? No te digo más que para ser feliz. Yo creo que no oramos con otro motivo que ser feliz. Yo creo que no queremos salir de la angustia, la depresión, de la baja autoestima, sino porque queremos ser felices. Que ese sea tu cómo y que ese sea tu para qué. Entonces, haciendo una conclusión acerca de lo que es la autoestima, podemos decir que es ese amor propio, es ese amor que nos tenemos a sí mismos, pero recordemos que ese amor lo construimos con el amor que le tenemos a Dios, al otro y a toda la creación. Entonces, fue un placer acompañarlos el día de hoy. Recuerda que puedes escribirnos en la página del Face, nos puedes contar tus experiencias y puedes poner tu opinión acerca del tema. ¿Cuál es la página, Jesús? Somos Jesús MD. MD, Minuto de Dios. Somos Jesús MD. Escríbenos. Vamos a responderte lo más pronto y queremos entrar en diálogo contigo. Dios te bendiga. Gracias.